Principios de cirugía oncológica. Los cirujanos de cualquier especialidad que traten a pacientes con cáncer deben conocer y estar preparados para conseguir lo siguiente: diagnóstico mediante las biopsias adecuadas de las lesiones, adecuado estadiaje, extirpación radical, técnica de extirpación de órganos, terapia de varias modalidades, técnicas de reconstrucción actualizadas, extirpación paliativa, cirugía de la metástasis. La cirugía en el diagnóstico del cáncer. Los cirujanos, los radiólogos y los internistas desempeñan un papel fundamental en este diagnóstico. Muchos son detectados por medio de técnicas de imagen o procedimiento endoscópico. Sin embargo, la biopsia suele ser necesaria para establecer el diagnóstico. Entre estos tipos de diagnóstico se encuentra la biopsia, que es un término que se utiliza para describir el proceso de extirpación quirúrgica del tejido para su estudio histopatológico. El procedimiento se lleva a cabo como método más exacto para establecer el diagnóstico definitivo, por lo general antes de iniciar un tratamiento. Está la biopsia de aguja fina, que se realiza por aspiración con una aguja fina. Esta se ha convertido en la técnica más utilizada para diagnosticar cáncer. La biopsia abierta de extirpación y de incisión, también conocida como tumorectomía. La biopsia abierta es un procedimiento quirúrgico en el que se extrae la totalidad o parte de una masa y se la examina para hallar malignidades. La cirugía en el tratamiento del cáncer primario. En la mayoría de los casos, la extirpación quirúrgica de un tumor sólido primario lleva consigo la resección del mismo en bloque, junto con los ganglios linfáticos que lo drenan. Este principio fue descrito por primera vez durante el siglo XVIII, sin embargo, solo el desarrollo de la anestesia con éter permitió realizar esta extirpación a finales del siglo XIX. Fundamentos de quimioterapia. ¿Qué es? La quimioterapia consiste en la administración de fármacos antineoplásicos que provocan la destrucción de las células tumorales. La historia, al principio de la Primera Guerra Mundial se produjo por casualidad durante dicha guerra, donde un buque que cargaba estadounidense de carga llevaba bombas de gas mostaza que fue hundido. Se realizaron pruebas del desastre y encontraron que el gas mostaza causaba una fuerte reducción en células sanguíneas, en concreto células linfoides. Los objetivos de la quimioterapia es curar el cáncer, evitar que el cáncer se propague, desacelerar el crecimiento del cáncer, matar las células cancerosas que puede que se hayan propagado hacia otras partes del cuerpo, activar los síntomas causados por el cáncer. Los tipos de quimioterapia: está la quimioterapia neoadyuvante, la adyuvante, la concomitante y la paliativa. Se utiliza la quimioterapia para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía y la radioterapia. Se administra quimioterapia después de la cirugía para destruir las células cancerosas que pudieron haber quedado. ¿Cómo se administra? Se administra en forma de ciclo. Se puede recibir la quimioterapia vía intravenosa, vía oral, y las vías menos habituales es la intramuscular, la subcutánea y la intravesical. Los ciclos son tratamiento, descanso, tratamiento y descanso. La duración del tratamiento por quimioterapia depende de una serie de diversos factores: el tipo de cáncer, la extensión del cáncer, el tipo de fármacos administrados, las toxicidades previstas de los fármacos y el tiempo necesario para recuperarse de las toxicidades es dependiendo del estado del paciente. Fundamentos de la radioterapia.
Los tipos de radioterapia según la secuencia temporal. Pero primero, ¿qué es la radioterapia? Es una forma de tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes con el objetivo de erradicar un tumor con una mínima evidencia de lesión estructural o funcional de los tejidos normales adyacentes o como tratamiento paliativo. En los tipos de de radioterapia se encuentra la exclusiva, la neoadyuvante antes de cirugía, la adyuvante posoperatoria y la radioterapia concomitante, concurrente o sincrónica, simultáneamente con otro tratamiento generalmente que es la quimioterapia. Los tipos, en función de dónde se sitúe la fuente productora de la radiación respecto al paciente, la externa, la braquiterapia o la metabólica. Tipos de radioterapia según la finalidad. Está la radical o curativa, que es la que implica dosis de radiación altas. Está la paliativa, que generalmente es una radioterapia antálgica. Los tipos de radioterapia está la de intensidad modulada, la que es guiada por imagen, la sincronizada con la respiración y la extracraneal. La radioterapia biológica. Definición. Medicamento biológico es todo aquel que para cuya fabricación necesita de un organismo vivo o que procede de extractos de organismos vivos. El término biológico lo define de aquellos que se obtienen por síntesis química. Y una pequeña introducción que el origen de esta terapia remonta al aislamiento y manejo del ADN en una técnica de hibridoma. Las terapias biológicas son drogas que se utilizan para estimular o restaurar la capacidad del sistema inmunitario para hacer frente a enfermedades tales como el cáncer, artritis reumatoide o la psoriasis. Los campos de acción encontramos que están divididas. Tenemos lo que es la nomenclatura, que es la parte final de cada uno de los nombres de los agentes terapéuticos y estos dependen de su estructura. Tenemos los anticuerpos monoclonales, son anticuerpos homogéneos producidos por una célula híbrida producto de una fusión de un clon del linfocito B, de una sola y única célula madre y de una célula plasmática tumoral. Los interferones son proteínas producidas naturalmente por el sistema inmunitario de la mayoría de los animales como respuesta a agentes externos tales como los virus. Los factores estimulantes de colonias estimulan las células madre de la médula ósea para que se dividan y se conviertan en leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Y los campos de acción de estas son en trasplantes, en oncología y hematología, también en reumatología, en la artritis reumatoide y en otras áreas médicas que en la parte del sistema digestivo y el neurológico. Las contraindicaciones es cuando hay infecciones activas o recurrentes, pacientes con alto riesgo de infección, con úlceras crónicas, artritis séptica, cateterismo vesical permanente, en embarazadas y lactantes y con TBC activa o latente. En los efectos secundarios varían la gravedad según la cantidad de terapia administrada. Puede haber náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos, astenia y anorexia, infecciones de TBC, problemas cardiológicos o erupciones cutáneas. Tumores de la glándula mamaria. Las enfermedades de la mama en la mujer comprenden trastornos benignos como malignos.
que por lo general se manifiestan por dolor mamario, secreciones a través del pezón o la presencia de un tumor palpable. Los síntomas varían con la edad. Mujeres jóvenes con enfermedades benignas, las mujeres jóvenes casi siempre son benignas y en las adultas aumenta muy frecuentemente el cáncer. En la vascularización y drenaje linfático encontramos las ramas mamarias mediales que vienen de las ramas perforantes intercostales anteriores de la arteria torácica interna que se origina en la subclavia. La arteria torácica lateral y toracoacroabdominal, que es rama de la arteria axilar, y la arteria intercostales posteriores, ramas que emergen de los espacios 2, 3 y 4 intercostales. Eso es importante. La valoración del tumor mamario inicia con la exploración clínica, seguido por los histopatológicos y los resultados imagenológicos. En las patologías benignas, pues están los quistes, que la mayoría se origina de metaplasias apócrinas de los acinos lobulares. Se hace el diagnóstico por ecografía y existen 3 tipos: los simples, los complicados y los complejos. Los fibroadenomas representan anomalías embrionarias focales del túbulo mamario y no son neoplasias. Los tumores filoides son tumores similares a los fibroadenomas porque los espacios revestidos por epitelio son rodeados por estroma celular. A diferencia del fibroadenoma, las células del estroma son neoplasias. Y se encuentra también la mastalgia, que su frecuencia es del 66% en mujeres después en menopausia, mayor en menopausia que en jóvenes, Su origen se desconoce, pero probablemente tiene relación con los cambios de E y P en el contenido de agua intersticial, presión y su presión. El abordaje del nódulo en mama. La evaluación de las masas mamarias debe ser integral y pronto ante la sospecha de malignidad. Para la paciente, presentar con una masa palpable en la mama provoca una gran ansiedad y temor. La mayor parte de estas masas resultan ser benignas, como quistes y fibroadenomas. Los síntomas asociados pues es la masa palpable, el aumento del volumen o densidad de una mama, el dolor, el cambio en la piel y la secreción por el pezón o una nueva inversión en el pezón. En el interrogatorio dirigido vamos a preguntar las características de la masa, el cambio del tamaño con el tiempo, si tiene mucha relación con el ciclo menstrual, el tiempo de aparición, el dolor o la inflamación. También tiene mucho que ver la dieta y la medicación, si está tomando anticonceptivos. La historia médica y quirúrgica, esto es en relación a si antes ya ha tenido cáncer y se le ha sido realizada alguna biopsia. En las características personales, pues está la historia social, en la que se encuentra si está expuesta a agentes radiológicos o tabacos. En el examen físico se va a hacer un examen clínico de la mama, ya sea con una ecografía, una mastografía o una resonancia. Se va a ver si hay masas benignas, malignas o inflamatorias según el estudio. En los estudios de imagen está el ultrasonido, la mastografía y la resonancia. También se encuentra la biopsia y los análisis sanguíneos. En el manejo, los factores biológicos, ya esos son los que pueden ser mediante quirúrgicos
o mediante medicamentos. En los factores psicológicos, y es donde se tiene que hablar con el paciente, cuál es su esperanza de vida, ayudarla a que lo tome de una manera calmada y que nos altere. En los factores sociales, ahí incluye a la familia del paciente, al cual se le tiene que, si el paciente quiere, compartir la noticia y también platicar con él sobre los tipos de tratamiento y cómo llevar una vida ya con un paciente de cáncer. Y sería todo.